Imagina que conduces de vuelta a casa una noche de noviembre. Conoces el camino de memoria, 40 minutos, como mucho. Pero cuando aparces frente a tu portal y miras el reloj, han pasado 3 horas. No recuerdas haber parado, no recuerdas haberte desviado. Y cuando bajas del coche descubres marcas rojas en tu piel que no estaban ahí antes. Ahora multiplica eso por 4. 4 personas en el mismo vehículo. Las 4 con el mismo agujero en la memoria. Las 4 con las mismas marcas. Las 4 describiendo la misma luz imposible. Esto no es ciencia ficción. Pasó en Galicia, en 1979, y está documentado con nombres, apellidos, informes médicos y pruebas forenses. Hoy vamos a investigar este caso como lo que es, un expediente sin cerrar. Y te aviso, cuanto más profundo cabemos, menos querrás conducir de noche. Nivel primero. 28 de noviembre de 1979. 4 personas suben a un coche en Galicia. Destino: su casa, a 40 minutos. Pero cuando llegan, han pasado 3 horas. Ninguno recuerda qué ocurrió. Todos tienen las mismas marcas en la piel. Todos describen la misma luz cegadora. Y cuando los psicólogos forenses los interrogan por separado, sus relatos coinciden en detalles que no deberían conocer. Este no es un caso de un testigo solitario que vio luces en el cielo. Son 4 miembros de una familia española normal, con nombres y apellidos, que pasaron por pruebas de polígrafo, exámenes médicos y análisis psiquiátricos. Y ningún científico ha podido explicar qué les pasó esa noche. Hoy descendemos al caso de abducción más documentado de España. Y te advierto, cuanto más profundo lleguemos, menos sentido tendrá todo. Nivel primero. Superficie. Antonio Gutiérrez tenía 42 años aquella noche. Padre de familia, trabajador, escéptico. El tipo de hombre que revisa el aceite del motor cada domingo y lleva las cuentas de la casa en un cuaderno. Esa noche del 28 de noviembre, conduce su SEAT 1430 por la carretera PO 552. Habían cenado tortilla en casa de unos familiares en Vigo. Los niños hablaban del colegio en el asiento trasero. Su mujer Rosa miraba por la ventanilla. Salen a las 21:15 hacia Aguarda, 50 kilómetros exactos, 50 minutos de trayecto. Antonio conoce esa carretera como la palma de su mano. Ha hecho ese recorrido cientos de veces. Llegan a su casa a la 1:05 de la madrugada. Faltan casi 3 horas. 3 horas que no están en ninguna parte. Y aquí es donde empieza lo imposible. El cuentakilómetros del SEAT marca exactamente 50 kilómetros más que cuando salieron. Ni 1 kilómetro de más, ni uno de menos. El tanque de gasolina coincide al milímetro con el consumo de ese trayecto directo. Físicamente, matemáticamente, el coche no estuvo dando vueltas, no hubo desvíos, no hubo paradas en ninguna gasolinera. Pero el reloj dice que sí hubo algo. 2 horas y 50 minutos de algo. Antonio revisa el cuentakilómetros 3 veces esa madrugada. Lo anota. Guarda el ticket de la gasolina que había echado antes de salir de Vigo, porque Antonio es de esos hombres que necesitan pruebas. Y las pruebas le están diciendo que su coche estuvo detenido durante casi 3 horas, aunque el motor seguía caliente cuando llegaron a casa. Recuerda que ese detalle importa. Volveremos a él. Rosa Gutiérrez tiene 39 años y está aterrorizada, tanto que hace algo impensable para una mujer española en 1979. Llama a la Guardia Civil. Hay que entender lo que eso significa. Estamos a 4 años del final de la dictadura. La transición es frágil. Llamar la atención de las autoridades, reportar algo extraño, convertirte en el tema de conversación del pueblo, es un riesgo social brutal. Pero Rosa insiste. Algo pasó en esa carretera y necesita que alguien lo documente. Alguien con uniforme. Alguien oficial. El sargento Ortiz llega a la casa de los Gutiérrez sobre las 2 de la madrugada. Toma notas, observa a la familia. Los 4 están pálidos, confundidos, asustados. Los niños no paran de tocarse el cuello. Rosa tiene marcas rojas en los antebrazos. Antonio no deja de repetir los números del cuentakilómetros como si fueran un mantra. Ortiz escribe un informe que técnicamente no debería existir porque la Guardia Civil de aquella época no tiene protocolo para esto. No hay casilla en el formulario para tiempo perdido. No hay código para marcas inexplicables.
Pero Ortiz lo escribe de todas formas, lo fecha, lo firma. Y luego ese informe desaparece de los archivos oficiales durante 12 años. Cuando reaparece en 1991, tiene un sello que dice clasificado. Nadie explica por qué. Nadie explica quién lo clasificó. Simplemente está ahí, en un archivo al que muy poca gente tiene acceso, con la firma de un sargento que para entonces ya se había jubilado y se negaba a hablar del tema. La versión oficial dice que los Gutiérrez sufrieron un episodio de desorientación colectiva, estrés, cansancio. Quizás se quedaron dormidos en el coche y perdieron la noción del tiempo. Es la explicación racional, la explicación cómoda. Pero esa explicación tiene un problema. El motor del SEAT estaba caliente cuando llegaron, no tibio, caliente, como si hubiera estado en marcha. Y el cuentakilómetros no miente. 50 kilómetros, ni 49, ni 51, 50 exactos. Si se quedaron dormidos, el motor debería estar frío. Si dieron vueltas perdidos, el cuentakilómetros debería mostrar más kilómetros. Si pararon en algún sitio, alguien debería haberlos visto. La carretera PO 552 no es una autopista desierta. Hay pueblos, hay bares que cierran tarde. Hay camioneros que hacen esa ruta de noche. Nadie vio el SEAT de Antonio Gutiérrez entre las 21:15 y la 1:05. Es como si el coche hubiera dejado de existir durante 2 horas y 50 minutos. Y luego volvió, con el motor caliente y el tanque exactamente donde debía estar. Pero hay algo más, algo que Rosa no le cuenta al sargento Ortiz esa primera noche, porque todavía no lo sabe. Cuando se ducha la mañana siguiente, encuentra más marcas, pequeñas, circulares, en la parte baja de la espalda. Marcas que no estaban ahí cuando se vistió para ir a Vigo. Marcas que no duelen, pero que tampoco desaparecen. Los niños tienen marcas similares, Antonio también. 4 personas, mismo patrón, misma forma. Como si alguien o algo los hubiera marcado con un sello invisible durante esas horas que no recuerdan. Y aquí está el detalle que nadie menciona en los documentales. Las marcas no son quemaduras, no son cortes, no son hematomas. Los médicos que las examinan 3 días después no tienen nombre para ellas. Parecen marcas de presión, pero la piel no está dañada. Parecen irritaciones, pero no responden a ningún alérgeno conocido. Simplemente están ahí, simétricas, idénticas en los 4 cuerpos. Un dermatólogo de Vigo toma fotografías. Esas fotografías terminan en un archivo médico que se cierra en 1982. Cuando un investigador intenta acceder a ese archivo en 2003, le dicen que se perdió durante una mudanza de las instalaciones del hospital. Conveniente. Los Gutiérrez son gente normal. Eso es lo que todo el mundo repite. Antonio trabaja en una fábrica de conservas. Rosa es ama de casa. Los niños van al colegio del pueblo. No leen revistas de ovnis. No ven películas de ciencia ficción. Antes de esa noche, la palabra abducción no formaba parte de su vocabulario. Después de esa noche, se convierte en la palabra que define el resto de sus vidas. Pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía estamos en la superficie. En los hechos que se pueden verificar. En las cosas que tienen números y fechas y testigos. Porque bajo la superficie, las cosas se vuelven mucho más extrañas. Y lo que descubrimos cuando empezamos a escarbar es que esta familia normal, en esta carretera normal, en esta noche normal de noviembre, se convirtió en el centro de una investigación que involucró a polígrafos, hipnoterapeutas, psicólogos forenses y agencias gubernamentales que oficialmente no se ocupan de este tipo de casos. Pero eso viene después. Por ahora quedémonos con esto. 4 personas. 3 horas perdidas. Un coche que estuvo detenido pero con el motor caliente. Marcas idénticas en 4 cuerpos. Y un informe policial que desapareció durante 12 años. Y la pregunta que nadie pudo responder entonces y que nadie ha podido responder desde entonces. Si no estaban en la carretera durante esas 3 horas, ¿dónde estaban? Nivel segundo. Línea de flotación. Pocos saben que el doctor Ramón Iglesias, médico forense del Hospital Provincial de Pontevedra, examinó las marcas en la piel de los Gutiérrez la mañana del 29 de noviembre de 1979. Eran las 8 de la mañana. Había dormido 3 horas. La familia llegó a urgencias sin cita previa.
insistiendo en que alguien documentara lo que tenían en los brazos. Iglesias era escéptico por naturaleza, un hombre de ciencia que había visto de todo en 30 años de carrera. Quemaduras, cortes autoinfligidos, reacciones alérgicas inventadas para cobrar seguros. Pero cuando levantó la manga de Antonio Gutiérrez y vio el patrón, se quedó callado. Las marcas eran idénticas, no similares, idénticas. 3 líneas paralelas de 1 centímetro de ancho, separadas por exactamente 2 centímetros, en el antebrazo izquierdo de los 4. La piel estaba enrojecida pero no inflamada. No había señales de fricción, ni de quemadura química, ni de presión mecánica. Iglesias tomó fotografías con una cámara Polaroid. Raspó células de la epidermis para análisis. Midió la temperatura de la zona afectada. Estaba medio grado por debajo del resto del cuerpo. Escribió en su informe: etiología desconocida, patrón geométrico sin precedente en mi experiencia clínica. Pero aquí viene lo que nadie menciona. Iglesias envió las muestras al Laboratorio de Dermatología de Santiago de Compostela. El informe llegó 2 semanas después. Las células mostraban una alteración en la melanina que los técnicos no supieron clasificar. No era despigmentación. No era hiperpigmentación. Era algo intermedio, como si la piel hubiera sido expuesta a una fuente de luz que no existe en el espectro conocido. El doctor Iglesias guardó ese informe en un sobre Manila y nunca lo mencionó en público. Cuando un periodista le preguntó años después, dijo que había perdido la documentación en una mudanza. Pero su hija encontró el sobre después de su muerte en 2003. Estaba en una caja fuerte, junto a su testamento. Recuerda ese sobre. Vuelve más tarde de la forma más oscura posible. No puede ser casualidad que los 4 describieran el mismo sonido. Cuando los psicólogos forenses los interrogaron por separado en diciembre de 1979, cada miembro de la familia mencionó un zumbido grave y constante, como el de un transformador eléctrico industrial. Rosa Gutiérrez, la madre, dijo que le vibraban los dientes. Su hijo mayor, de 14 años, dijo que sentía el sonido en el pecho, como cuando pasas cerca de un altavoz de graves en un concierto. Antonio, el padre, lo comparó con el ruido de los motores diésel de los barcos pesqueros en el puerto de Vigo, pero más profundo, más penetrante. La psicóloga forense Elena Vargas calculó la probabilidad. 4 personas inventando independientemente el mismo detalle sensorial específico, sin haberse puesto de acuerdo, sin haber leído sobre abducciones, sin siquiera saber que ese tipo de sonido era un elemento recurrente en otros casos documentados en Estados Unidos. La probabilidad estadística era inferior al 0,001%. Vargas escribió en su evaluación: o están diciendo la verdad, o han sido entrenados por alguien con conocimiento profundo de fenomenología ovni para fabricar un testimonio perfecto. Y no veo evidencia de lo segundo. Pero nadie preguntó lo obvio hasta años después. Si el sonido era tan intenso, tan físicamente presente, que les vibraba el cuerpo, ¿por qué no lo escuchó nadie más? La carretera PO 552 no es una ruta desierta. Esa noche había al menos 3 coches más circulando en dirección contraria, según los registros de la Guardia Civil. Ninguno reportó nada inusual. Ninguno vio luces. Ninguno escuchó zumbidos. Es como si lo que les pasó a los Gutiérrez hubiera ocurrido en una burbuja invisible para el resto del mundo. Y sin embargo, ocurrió. La historia oficial dice que el caso Gutiérrez fue ampliamente cubierto por la prensa local en 1980. Pero si buscas en las hemerotecas de Galicia, encontrarás algo extraño. Entre enero y marzo de ese año hay un vacío. 3 meses sin una sola mención en ningún periódico de Pontevedra, Vigo o A Coruña. Ni artículos, ni cartas al director, ni editoriales. Nada. Como si alguien hubiera arrancado esas páginas de la historia. El periodista Javier Montes trabajaba para El Faro de Vigo en esa época. En 1979 había escrito 2 artículos sobre el caso, entrevistando a la familia y al doctor Iglesias. Eran piezas serias, sin sensacionalismo, centradas en los hechos verificables. Pero en enero de 1980, su editor le dijo que dejara el tema. No hubo explicación. Simplemente, ya no cubrimos esto. Montes insistió. Le dijeron que si seguía investigando, lo despedirían.
40 años después, en una entrevista para un podcast de Misterios sin resolver, Montes confesó que había recibido una llamada anónima en febrero de 1980. Una voz masculina, sin acento identificable, le dijo: «El caso Gutiérrez está cerrado. Si valoras tu carrera, olvídalo». Montes pensó que era una broma, pero a la semana siguiente, su coche fue registrado mientras estaba en la redacción. No robaron nada, solo movieron cosas de sitio. Las notas de sus entrevistas con la familia estaban esparcidas por el asiento trasero, como si alguien las hubiera leído y luego las hubiera dejado ahí a propósito, para que él supiera que habían estado. Montes dejó de investigar, los periódicos dejaron de publicar, y durante 3 meses, el caso más documentado de España simplemente desapareció de la conversación pública. Cuando volvió a mencionarse en abril, ya era tratado como una anécdota, un cuento de pueblo, algo que la gente recordaba vagamente pero que nadie tomaba en serio. Alguien quería que se olvidara, y casi lo consiguieron. Estos dos hechos parecen no tener relación. En 1978, un año antes del incidente Gutiérrez, la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla reportó una anomalía en sus sistemas de radar. Durante 40 minutos, entre las 23 horas y las 23:40, los controladores detectaron un objeto no identificado moviéndose a velocidad imposible sobre el Atlántico, cerca de la costa gallega. El objeto aparecía y desaparecía del radar, cambiaba de altitud sin transición, aceleraba de 0 a 3.000 km/h en segundos. Los militares estadounidenses destacados en Morón clasificaron el incidente y prohibieron hablar de él. Y en 1980, 6 meses después del caso Gutiérrez, un pescador de Bayona llamado Manuel Rivas encontró en su red un objeto metálico del tamaño de un balón de fútbol. Era perfectamente esférico, sin soldaduras visibles, hecho de un material que no pudo identificar. Lo llevó a un herrero local, que intentó cortarlo con una sierra de diamante. La sierra se rompió. El objeto no tenía ni un rasguño. Rivas lo guardó en su garaje durante años, enseñándoselo a amigos como curiosidad. En 1985, 2 hombres con trajes oscuros aparecieron en su casa. Se identificaron como del Ministerio de Defensa y se llevaron el objeto. Nunca le dieron recibo. Nunca le explicaron qué era. 2 eventos separados por tiempo y espacio. Uno en Sevilla, otro en Bayona. Uno en el aire, otro en el mar. Pero ambos en la misma franja costera del noroeste de España. Ambos involucrando tecnología inexplicable. Ambos silenciados por autoridades que no dieron explicaciones. Hasta que ves el mapa. Si trazas una línea desde Morón de la Frontera hasta el punto donde los radares perdieron el objeto en 1978, y luego otra línea desde Bayona hasta el lugar exacto donde los Gutiérrez perdieron 3 horas en 1979, las líneas se cruzan. Se cruzan a 50 kilómetros de la costa, en aguas internacionales, en una zona que los pescadores locales llaman a fosa. La fosa. Un cañón submarino de más de 4.000 metros de profundidad donde, según cuentan los viejos marineros, los peces no entran y las brújulas se vuelven locas. Y entonces todo cambia. Porque ya no estamos hablando de un caso aislado de una familia que perdió tiempo en una carretera. Estamos hablando de un patrón, de una zona geográfica específica donde las cosas no funcionan como deberían. De un corredor invisible entre el cielo y el fondo del océano, donde algo, lo que sea, está pasando. Y nadie está hablando de ello, pero nosotros sí. Porque lo que viene ahora es donde la investigación se vuelve realmente inquietante, donde los documentos oficiales empiezan a contradecirse, donde los testigos empiezan a cambiar sus versiones, donde las explicaciones racionales se desmoronan una por una, y lo único que queda es la evidencia física que nadie puede explicar. Y ahora descendemos hacia la verdadera oscuridad. Nivel 3, crepúsculo. En marzo de 1980, un médico forense llamado Javier Mendoza recibió en su consulta de Santiago de Compostela a los 4 miembros de la familia Gutiérrez. No venían por una enfermedad. Venían porque 4 meses después de aquella noche, las marcas en su piel seguían ahí. Mendoza era un hombre metódico, formado en la Universidad de Barcelona, con 20 años documentando heridas de todo tipo, accidentes laborales, agresiones, quemaduras.
Sabía distinguir una contusión de una quemadura química, una cicatriz quirúrgica de una lesión autoinfligida. Pero cuando examinó las marcas de los Gutiérrez, su informe médico incluyó una frase que nunca antes había escrito. Patrón de lesión sin correlato conocido en la literatura médica española. Las marcas eran idénticas en los cuatro, no similares, idénticas. 3 líneas paralelas en el antebrazo izquierdo, separadas por exactamente 2 milímetros. La profundidad era uniforme, 0,5 milímetros en toda su extensión. No había inflamación residual, no había signos de infección, no había pigmentación característica de quemadura térmica o química. Mendoza tomó fotografías con una cámara Nikon de 35 milímetros. Amplió las imágenes en el laboratorio de la facultad. Bajo el microscopio, el tejido mostraba una alteración celular que no encajaba con ningún agente conocido. Ni calor, ni frío extremo, ni ácido, ni radiación convencional. Pero aquí es donde el expediente médico se complica. Mendoza envió muestras de tejido al Instituto de Medicina Legal de Madrid para análisis histopatológico. El informe llegó 6 semanas después. Conclusión oficial: lesiones compatibles con dermatitis de contacto de origen indeterminado. Dermatitis de contacto. Una explicación tan genérica que no explicaba nada. Mendoza escribió una carta de réplica argumentando que la uniformidad milimétrica y la ausencia de reacción alérgica descartaban esa hipótesis. La carta nunca recibió respuesta. Y 3 años más tarde, cuando un periodista de El Faro de Vigo intentó acceder al expediente completo, le informaron que las fotografías originales y las muestras de tejido habían sido extraviadas durante una reorganización de archivo. Lo que nos queda es una copia del informe preliminar de Mendoza y el testimonio de su asistente, que recordaba haber visto las imágenes ampliadas. 4 personas con marcas idénticas que la medicina no pudo explicar y que alguien decidió que era mejor olvidar. Guarda ese detalle. Volverá de una forma que no esperarás. En abril de 1980, un inspector de la Guardia Civil llamado Ramón Villar revisó el informe oficial del incidente. Villar no era un hombre dado a creer en fenómenos extraños. Había pasado 15 años investigando robos, agresiones, accidentes de tráfico en la provincia de Pontevedra. Sabía leer un atestado policial como otros leen el periódico, buscando las inconsistencias, los huecos, las cosas que no cuadran. Y en el caso Gutiérrez, los números no cuadraban. El informe decía que la familia había salido de Vigo a las 21:15. Eso estaba confirmado por 2 testigos, el hermano de Antonio Gutiérrez y un vecino que los vio subir al SEAT 1430. Llegaron a su casa en Aguarda a la 1:05 de la madrugada. Eso también estaba confirmado. La hija mayor llamó a su abuela desde el teléfono fijo de la casa, y la compañía telefónica tenía registro de la llamada a la 1:07. 3 horas y 50 minutos de trayecto, para un recorrido de 50 kilómetros por la carretera PO 552. Villar condujo personalmente esa ruta, de noche, como ellos, respetando los límites de velocidad de la época. 90 kilómetros por hora en recta, 60 en curvas. Cronometró el trayecto 3 veces. 52 minutos, 50 minutos, 54 minutos. Incluso parando 5 minutos en un área de descanso, el tiempo total no superaba la hora. Para llegar a las 3 horas y 50 minutos, el coche habría tenido que estar detenido durante casi 3 horas. Pero el cuentakilómetros marcaba exactamente 53 kilómetros más que al salir de Vigo. Sin desvíos, sin vueltas, sin paradas registradas. Villar escribió en su informe: existe una discrepancia temporal de aproximadamente 2 horas y 40 minutos que no puede ser explicada por el recorrido realizado, ni por las condiciones de tráfico de la noche en cuestión. Propuso 3 hipótesis: que la familia hubiera parado en algún lugar y no lo recordara por shock postraumático, que los relojes de referencia estuvieran mal sincronizados o que hubiera un error en el registro de la hora de salida. Investigó las 3. Los relojes estaban bien. La hora de salida estaba confirmada por múltiples testigos. ¿Y si hubieran parado, dónde? La PO 552 es una carretera comarcal con pocos desvíos. Villar entrevistó a residentes de las 3 aldeas del trayecto. Nadie vio un SEAT 1430 detenido esa noche. La conclusión oficial del informe fue: caso cerrado por falta de evidencia de actividad delictiva.
pero Villar guardó una copia personal del expediente. Y años después, en una entrevista para una radio local que casi nadie escuchó, dijo algo que nunca incluyó en el informe oficial. He investigado cientos de casos. Sé cuando alguien miente. Sé cuando alguien oculta algo. Esa familia no mentía. Y eso es lo que más me inquieta. En junio de 1980, una psicóloga forense llamada Elena Vargas fue contratada por la familia Gutiérrez para evaluar su estado mental. Vargas había trabajado en el Hospital Clínico de Madrid, especializada en trauma postraumático y trastornos disociativos. Había tratado a víctimas de accidentes graves, supervivientes de agresiones, testigos de crímenes violentos. Sabía reconocer los patrones del trauma real, la fragmentación del relato, las lagunas de memoria, la evitación de ciertos temas, la hipervigilancia. Y cuando entrevistó a los Gutiérrez, encontró todos esos signos. Pero también encontró algo más. Los cuatro describían la misma secuencia de eventos bajo hipnosis regresiva. No detalles vagos o generales, detalles específicos, sensoriales, imposibles de coordinar si estuvieran inventando la historia. Antonio recordaba el olor, como ozono después de una tormenta, pero más intenso, casi metálico. Rosa recordaba la temperatura. Frío repentino, como si hubieran abierto la puerta de un congelador industrial. Los hijos recordaban el sonido. Un zumbido grave, constante, que hacía vibrar el cristal de las ventanillas. Y los cuatro, por separado, describieron la luz con las mismas palabras. Blanca, pero no como una bombilla, como si el aire mismo estuviera brillando. Vargas aplicó el test de Rorschach, el MMPI, entrevistas estructuradas para detectar psicosis, esquizofrenia, trastorno delirante compartido. Los resultados fueron normales. No había signos de enfermedad mental. No había indicios de sugestión mutua o folie à plusieurs. En su informe privado, Vargas escribió: si estos cuatro individuos están fabricando un relato coordinado, representan el caso más sofisticado de simulación colectiva documentado en la psicología forense española. Si no lo están fabricando, entonces experimentaron un evento real cuya naturaleza excede mi capacidad de diagnóstico. Pero hay algo que Vargas nunca publicó. Durante una de las sesiones de hipnosis con Rosa Gutiérrez, la grabadora se apagó sola. Vargas la revisó después. Las baterías estaban nuevas, el dispositivo funcionaba perfectamente. Volvió a encenderla y continuó la sesión. 20 minutos después se apagó de nuevo. Vargas cambió las baterías. Se apagó una tercera vez. Finalmente tomó notas a mano. Cuando terminó la sesión, la grabadora volvió a funcionar sin problemas. Vargas nunca mencionó este detalle en su informe oficial. Pero en sus notas personales, que su hija encontró después de su muerte en 2015, había escrito al margen: ¿interferencia electromagnética? ¿De qué fuente? Y debajo, con letra más pequeña, casi ilegible: ¿o no quieren que esto quede registrado? En septiembre de 1980, un artículo sobre el caso Gutiérrez iba a ser publicado en La Voz de Galicia. El periodista era Miguel Ángel Torres, un reportero de investigación con 15 años de experiencia cubriendo sucesos en la comunidad autónoma. Torres había entrevistado a la familia, había hablado con Villar, había conseguido acceso a fragmentos del informe médico de Mendoza. Tenía fotografías, tenía testimonios, tenía documentación. El artículo estaba programado para la edición del domingo 12 de septiembre, página 3, con fotografía a color de la familia. El viernes 10 de septiembre, Torres recibió una llamada en la redacción. Un hombre que no se identificó. Voz tranquila, tono educado. Le dijo que sería prudente reconsiderar la publicación del artículo, que ciertos temas generan alarma social innecesaria, que la familia ya ha sufrido suficiente sin añadir exposición mediática. Torres, que había recibido amenazas antes, le preguntó quién era. El hombre colgó. Torres informó a su editor. Decidieron publicar de todas formas. El sábado 11 de septiembre, el editor jefe de La Voz de Galicia recibió una llamada similar. Esta vez, el interlocutor fue más directo. Había preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con el caso. No especificó cuáles, no dio nombres, pero mencionó que,
Sería lamentable que el periódico perdiera acceso a fuentes oficiales por publicar material sensible. El editor jefe, un hombre que había trabajado durante la dictadura y conocía el peso de esas palabras incluso en democracia, tomó una decisión. El artículo fue retirado. En su lugar, publicaron un reportaje sobre la vendimia en la Ribeira Sacra. Torres conservó su borrador. Intentó publicarlo en otros medios. Todos rechazaron el artículo con excusas diferentes. No encaja con nuestra línea editorial. Necesitamos más verificación. El tema es demasiado controvertido. En 1983, Torres dejó el periodismo y abrió una librería en Ourense. Nunca volvió a investigar el caso. Pero guardó todos sus archivos, entrevistas transcritas, fotografías, notas. En 2008, poco antes de morir, le dio todo el material a su sobrina con una instrucción. Algún día, alguien va a querer saber la verdad. Cuando ese día llegue, dale esto. El material sigue en una caja de cartón en un desván de Ourense. Nadie lo ha reclamado todavía. En noviembre de 1981, exactamente 2 años después del incidente, Antonio Gutiérrez volvió a conducir por la PO 552. Solo. De noche. Quería demostrar, sobre todo a sí mismo, que no tenía miedo, que aquella carretera era solo una carretera. Salió de Vigo a las 21 horas. Llegó a Aguarda 53 minutos después. Sin incidentes, sin luces extrañas, sin tiempo perdido. Pero cuando bajó del coche se dio cuenta de algo. Había conducido toda la ruta sin recordar un solo kilómetro. No recordaba haber pasado por Bayona. No recordaba la curva cerrada antes de Oya. No recordaba el cruce de Apasache. Había estado consciente, había conducido correctamente, había respetado las señales, pero su mente había estado en otro lugar. O su mente había decidido no registrar nada de ese trayecto. Empezó a anotar cada vez que le pasaba. Descubrió un patrón. Cada vez que conducía de noche por carreteras comarcales poco iluminadas, entraba en ese estado. Piloto automático lo llamó. Pero no era piloto automático normal. Era como si una parte de su cerebro se desconectara deliberadamente. Como si hubiera aprendido a no prestar atención. Como si prestar atención fuera peligroso. Rosa desarrolló un patrón diferente. Dejó de poder dormir con las luces apagadas. Necesitaba al menos una lámpara encendida en el dormitorio. Si se despertaba en oscuridad total, entraba en pánico. Taquicardia, sudoración, sensación de asfixia. Los médicos lo diagnosticaron como nictofobia postraumática. Le recetaron ansiolíticos. No funcionaron. Porque no era miedo a la oscuridad. Era miedo a lo que la oscuridad podía ocultar. O a lo que la oscuridad podía revelar. Los 2 hijos desarrollaron el mismo tic nervioso. Cuando veían luces brillantes, faros de coche, reflectores, incluso el flash de una cámara, cerraban los ojos instintivamente y apartaban la cara. No era un parpadeo normal. Era una reacción defensiva, visceral, como si esas luces pudieran hacerles daño físico. Un fotógrafo que intentó hacerles una foto para un artículo local en 1982 tuvo que desistir. Cada vez que levantaba la cámara, los chicos se encogían como si les fueran a golpear. 4 personas. 4 patrones de trauma diferentes, pero todos conectados a la misma noche. Y aquí está lo que ningún psicólogo pudo explicar. Esos patrones no mejoraron con el tiempo. 30 años después, en 2009, un investigador independiente localizó a la familia. Antonio seguía sin poder conducir de noche por carreteras secundarias, sin entrar en ese estado de desconexión. Rosa seguía durmiendo con las luces encendidas. Los hijos, ya adultos, seguían reaccionando a las luces brillantes con ese reflejo defensivo involuntario. El trauma no se desvanece así. El trauma que dura 30 años sin atenuarse no es trauma psicológico ordinario. Es trauma grabado a nivel neurológico. Es el cuerpo recordando algo que la mente no puede o no quiere procesar. Y si 4 cuerpos recuerdan lo mismo durante 3 décadas, entonces algo pasó esa noche que fue lo suficientemente real, lo suficientemente intenso, lo suficientemente físico como para dejar una marca permanente en su sistema nervioso. La pregunta no es si les pasó algo. La pregunta es qué fue tan terrible que sus cerebros decidieron que era mejor no recordarlo, pero sus cuerpos nunca pudieron olvidarlo.
Y eso nos lleva a un territorio donde las explicaciones racionales empiezan a desmoronarse, donde cada respuesta genera tres preguntas nuevas, donde la evidencia apunta hacia algo que no debería ser posible, pero que tampoco puede ser ignorado. Estamos a punto de cruzar una línea. Y te advierto, lo que viene a continuación no tiene vuelta atrás. Nivel cuarto. Abismo. En 1992, un psicólogo forense llamado Javier Armendáriz recibió un sobre Manila sin remitente en su consulta de Santiago de Compostela. Dentro había copias de las transcripciones completas de las sesiones de hipnosis de la familia Gutiérrez, documentos que oficialmente no deberían existir fuera del archivo policial. Armendáriz había trabajado en casos de trauma colectivo, sectas, falsos recuerdos inducidos. Sabía reconocer cuando una familia construía una narrativa compartida para procesar algo que no podían explicar. Leyó las transcripciones durante 3 noches seguidas. Al terminar, escribió en su diario personal una sola frase. O están todos locos de la misma manera imposible, o algo les pasó que no tiene nombre en nuestro lenguaje. Lo que Armendáriz encontró en esas páginas no era coherencia forzada, era coherencia involuntaria. Los 4 miembros de la familia describían la misma secuencia de eventos, pero cada uno desde su perspectiva física exacta dentro del coche. Antonio, el padre, recordaba ver la luz desde el parabrisas delantero. Rosa, la madre, desde el asiento del copiloto, ligeramente hacia la derecha. Los 2 hijos, desde los asientos traseros, con ángulos diferentes. Cuando los investigadores superpusieron los testimonios en un diagrama tridimensional, las líneas de visión convergían en un punto exacto sobre la carretera. Un punto que ninguno de ellos debería poder calcular sin haberse puesto de acuerdo previamente. Pero habían sido interrogados en habitaciones separadas, en días diferentes, sin contacto entre ellos. Armendáriz intentó publicar su análisis en una revista de psicología forense en 1993. El artículo fue rechazado. No por falta de rigor, sino porque, según el comité editorial, las implicaciones del estudio exceden el marco epistemológico de nuestra disciplina. Traducción. Si esto es real, entonces algo en nuestra comprensión de la memoria, el trauma y la realidad consensuada está fundamentalmente roto. Armendáriz guardó el sobre Manila en un cajón. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Cuando un periodista lo contactó en 2007, su respuesta fue: hay cosas que es mejor no entender. Pero alguien más sí quería entender. Y ese alguien tenía acceso a archivos que ni siquiera Armendáriz conocía. En enero de 1980, 2 meses después del incidente, un funcionario del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional llamado Miguel Ángel Ortega solicitó formalmente acceso al expediente de la familia Gutiérrez. Ortega no era psicólogo ni investigador de fenómenos anómalos, era analista de inteligencia militar, especializado en guerra psicológica y desinformación durante la Guerra Fría. Su solicitud fue denegada. Ortega insistió. Presentó 3 solicitudes más en los siguientes 6 meses, todas rechazadas. En agosto de 1980, Ortega dejó de solicitar acceso, porque ya lo tenía. Un técnico del Archivo Provincial de Pontevedra, cuyo nombre nunca se hizo público, notó en 1995 que el expediente original del caso Gutiérrez había sido fotocopiado íntegramente en algún momento entre 1980 y 1982. El registro de acceso mostraba una anomalía. Alguien había entrado al archivo fuera del horario oficial, usando una credencial de nivel superior que anulaba los protocolos de seguridad estándar. La credencial estaba vinculada a una dependencia militar que oficialmente no existía en los registros públicos. Cuando el técnico reportó la irregularidad, le dijeron que archivara el informe y no volviera a mencionarlo. 3 semanas después, fue transferido a una oficina administrativa en Lugo. El informe desapareció. Ortega murió en 2003, infarto, pero en 2011, durante la digitalización de archivos militares desclasificados, apareció un memorándum interno fechado en septiembre de 1980. El remitente, Miguel Ángel Ortega. El destinatario, un nombre tachado con marcador negro. El asunto: análisis comparativo, caso Gutiérrez y Proyecto Bluebird. Proyecto Bluebird
Fue un programa de la CIA en los años 50 para estudiar técnicas de control mental y manipulación de memoria. Oficialmente cancelado en 1953. Oficialmente. El memorándum de Ortega tenía 3 páginas. Las 2 primeras estaban completamente censuradas. La tercera contenía una sola frase legible. Las similitudes en los patrones de amnesia disociativa y las marcas dérmicas sugieren exposición a estímulos externos de origen no convencional. Requiere investigación clasificada a nivel cósmico. Nivel cósmico es la clasificación de seguridad más alta en la OTAN, reservada para información cuya revelación podría comprometer la seguridad nacional de múltiples países simultáneamente. ¿Qué vio Ortega en el expediente de una familia gallega que justificaba ese nivel de secreto? Nadie lo sabe. Porque el resto del memorándum sigue censurado, y porque Ortega se llevó la respuesta a la tumba. Pero hay algo más. Algo que conecta a Ortega con otro nombre que ya mencionamos. ¿Recuerdas al psicólogo Javier Armendáriz, el que recibió el sobre Manila sin remitente? En 2016, un investigador independiente llamado Carlos Fernández estaba revisando archivos desclasificados del CCDEN cuando encontró una lista de contactos profesionales de Miguel Ángel Ortega. Entre los nombres, Javier Armendáriz. Fecha del primer contacto, marzo de 1992. Un mes antes de que Armendáriz recibiera el sobre. ¿Ortega le envió las transcripciones? ¿Por qué? ¿Qué esperaba que Armendáriz encontrara? ¿O qué esperaba que no encontrara? Fernández intentó contactar a Armendáriz para preguntarle. Armendáriz había muerto en 2014, causas naturales. Pero su viuda le dijo algo a Fernández que éste nunca publicó. Solo lo mencionó en una entrevista de podcast en 2018. Javier quemó todos sus archivos sobre el caso Gutiérrez una semana antes de morir. Me dijo que había cosas que no deberían sobrevivirle. Entonces tenemos esto, un analista militar que investiga en secreto un caso de tiempo perdido, lo compara con experimentos de control mental de la Guerra Fría, clasifica sus hallazgos al nivel más alto posible y luego envía evidencia clave a un psicólogo forense que, décadas después, destruye todo rastro de su investigación antes de morir. Y en medio de todo esto, una familia que solo quería llegar a casa. Pero aún no hemos llegado al fondo, porque hay testigos que nunca hablaron, testigos que vieron algo esa noche en la carretera PO 552, y algunos de ellos desaparecieron antes de poder contar lo que vieron. En diciembre de 1979, un camionero llamado Esteban Varela le dijo a su mujer que había visto algo raro en la carretera cerca de Aguarda la noche del 28 de noviembre. No dio más detalles. Dijo que lo contaría cuando volviera de su siguiente ruta. Esteban Varela salió en su camión el 3 de enero de 1980. Nunca regresó. Su camión fue encontrado abandonado en una carretera secundaria cerca de Tui, con las llaves puestas y el motor apagado. No había signos de forcejeo, no había sangre, no había nada. Esteban Varela simplemente dejó de existir. La policía investigó. Caso cerrado por falta de evidencia en 1981. Desaparición voluntaria, dijeron. Pero la mujer de Varela insistió durante años. Esteban no se fue. A Esteban se lo llevaron. Murió en 2009 sin saber qué le pasó a su marido. Pero en 2015, un usuario anónimo en un foro de misterios sin resolver publicó un documento escaneado. El informe policial original de la desaparición de Varela. En los márgenes, escritas a mano, había 2 palabras. Testigo Gutiérrez. ¿Quién escribió eso? ¿Por qué nunca se investigó la conexión? ¿Cuántos otros testigos hubo esa noche? ¿Y dónde están ahora? En 2017, un periodista de investigación llamado Alberto Mendoza intentó localizar a todas las personas que vivían en la zona de Aguarda en 1979 y que pudieran haber estado en la carretera esa noche. Encontró 17 nombres. 6 habían muerto. 4 se negaron a hablar. 3 no recordaban nada. 2 dijeron que sí, que vieron luces extrañas esa noche, pero que nunca lo reportaron porque, en aquella época, si decías esas cosas, te tomaban por loco o por rojo. Y 2 más simplemente no aparecían en ningún registro después de 1980. Mendoza publicó un artículo preliminar en un blog en 2018. Prometió una investigación completa. Nunca la publicó.
Cuando un colega le preguntó por qué, Mendoza respondió: recibí una llamada. Me sugirieron que me enfocara en otros temas. No dijo quién llamó. No dijo qué le dijeron exactamente. Solo dijo: hay puertas que es mejor no abrir. Así que aquí estamos. Un caso con 4 testigos principales que pasaron todas las pruebas. Un psicólogo forense que encontró evidencia imposible y luego la destruyó. Un analista militar que lo clasificó al nivel más alto de secreto. Testigos secundarios que desaparecieron o fueron silenciados. Y periodistas que reciben llamadas diciéndoles que paren. ¿Qué protege todo este silencio? ¿Qué verdad es tan peligrosa que debe ser enterrada bajo capas de censura, desapariciones y archivos quemados? La familia Gutiérrez solo quería respuestas. Lo que obtuvieron fue una vida arruinada y un misterio que se hizo más profundo con cada intento de resolverlo. Y ahora nosotros estamos aquí, décadas después, mirando los fragmentos de un rompecabezas del que faltan las piezas clave. Piezas que alguien se aseguró de que nunca encontráramos. Pero en el fondo del abismo hay algo más, algo que ni siquiera los que borraron las pruebas pudieron eliminar completamente. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Porque si pensabas que ya habíamos llegado al límite de lo inexplicable, te equivocas. Lo que viene a continuación no tiene explicación. Ni racional ni irracional. Simplemente no tiene nombre. Nivel 5. Fondo. En 1992, un psiquiatra forense llamado Javier Álvarez cerró el expediente de los Gutiérrez con una sola frase manuscrita en el margen. No hay patología identificable. No hay explicación racional. Caso archivado por imposibilidad de diagnóstico. Álvarez había pasado 22 años evaluando a criminales, a víctimas de trauma extremo, a testigos de atrocidades. Sabía reconocer la mentira, la psicosis, el trastorno disociativo. Pero cuando entrevistó a Rosa Gutiérrez por 5ª vez, algo en su mirada lo hizo detenerse. Ella no estaba mintiendo. Tampoco estaba loca. Simplemente había visto algo que su mente no podía procesar. Y esa imposibilidad la estaba consumiendo desde dentro. Álvarez escribió en sus notas privadas, nunca publicadas: si esto es real, entonces todo lo que creemos saber sobre la realidad es una mentira reconfortante. Si no es real, entonces el trauma puede crear una realidad alternativa tan sólida que 4 personas la habitan simultáneamente. No sé cuál opción me aterra más. Archivó el caso. Nunca volvió a hablar de él. 3 años después, se jubiló anticipadamente. Cuando un colega le preguntó por qué, respondió: hay preguntas que no deberían hacerse, y yo hice demasiadas. Pero el expediente no desapareció. En 2003, un investigador privado llamado Miguel Pedrero obtuvo acceso a los archivos completos del caso, incluyendo las grabaciones de las sesiones de hipnosis que nunca se hicieron públicas. Lo que encontró en esas cintas lo obligó a replantear todo. En una de las sesiones, Antonio Gutiérrez, bajo hipnosis profunda, describe con precisión milimétrica el interior de una sala que, según él, no debería existir. Paredes que no reflejan luz, una temperatura de exactamente 14 grados centígrados, un sonido constante de frecuencia baja que hacía vibrar sus huesos. Pedrero, escéptico por naturaleza, decidió verificar. Contactó a un ingeniero acústico y le describió el sonido sin mencionar el contexto. El ingeniero calculó la frecuencia, 18 hercios, infrasonido. Inaudible para el oído humano consciente, pero capaz de inducir pánico, náuseas, alucinaciones. Pedrero pensó que había encontrado la explicación racional. Algún fenómeno natural, quizás un terremoto de baja intensidad, había generado infrasonidos que afectaron a la familia. Pero entonces revisó los registros sísmicos de Galicia para noviembre de 1979. Nada, ni un temblor, ni una anomalía geológica. El infrasonido que Antonio describió no tenía fuente identificable. Pedrero cerró su investigación sin publicar conclusiones. En su último correo a un colega escribió: hay 2 posibilidades. O Antonio inventó un detalle técnico tan específico que casualmente coincide con un fenómeno real que él no podría conocer. O realmente estuvo en un lugar donde ese sonido existía. No sé cuál me inquieta más. Si aceptamos, aunque sea por un momento, que algo ocurrió realmente esa noche,
Entonces la pregunta no es qué les pasó a los Gutiérrez. La pregunta es, ¿por qué a ellos? En 2018, una antropóloga de la Universidad de Santiago llamada Elena Vargas publicó un estudio sobre patrones de avistamientos en Galicia. Descubrió algo perturbador. La carretera PO 552, donde ocurrió el incidente, cruza 3 líneas de falla geológica menores y pasa a menos de 2 kilómetros de un antiguo asentamiento celta, donde se realizaban rituales de paso al inframundo. Vargas no es creyente en lo paranormal. Es científica. Pero en su paper incluye una nota al pie que dice: las culturas antiguas no elegían lugares sagrados al azar. Reconocían algo en esos sitios que nosotros hemos olvidado cómo percibir. ¿Y si los Gutiérrez simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿Y si esa carretera, esa noche específica, esa configuración exacta de condiciones atmosféricas y geológicas, abrió algo? No una puerta física, sino una grieta en lo que consideramos posible. Vargas nunca continuó esa línea de investigación. Cuando le preguntaron por qué, respondió: porque si tengo razón, entonces hay lugares en este mundo donde las reglas cambian, y no quiero saber dónde están. Más allá de todas las teorías, más allá de la evidencia y las explicaciones, queda algo irreductible: el silencio de los Gutiérrez. Después de 1992, dejaron de hablar del caso. No dieron más entrevistas. No respondieron a investigadores. Simplemente se retiraron a una vida privada y cerraron esa puerta para siempre. En 2015, un periodista logró contactar brevemente a uno de los hijos, ya adulto. Le preguntó si alguna vez habían encontrado paz con lo ocurrido. La respuesta fue: hay cosas que no se resuelven. Se aprende a vivir con ellas, o te destruyen. Esa es quizás la verdad más profunda de este caso. No importa si fue una abducción extraterrestre, un fenómeno natural desconocido o un trauma colectivo tan intenso que creó su propia realidad. Lo que importa es que 4 personas normales, en una noche normal, en una carretera normal, cruzaron un umbral del que nunca regresaron completamente. Y esa posibilidad, esa grieta en la certeza de que el mundo funciona según reglas predecibles, es lo que nos persigue. Porque si les pasó a ellos, podría pasarnos a nosotros. En cualquier momento, en cualquier lugar. Y nunca lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. Tal vez la pregunta no es qué ocurrió esa noche en la PO 552. Tal vez la pregunta es ¿cuántas otras noches como esa han ocurrido? Y simplemente nadie sobrevivió para contarlo. O peor aún, ¿cuántas personas han cruzado ese umbral y nunca se dieron cuenta de que no regresaron del todo? Gracias por acompañarme en esta investigación del caso Gutiérrez. Si este misterio sin resolver te ha dejado pensando, regálame un like y suscríbete para más casos documentados que desafían toda explicación. Y únete a nuestro canal de Telegram donde anuncio cada nuevo video antes que nadie.